Bienvenidos a este webinario. Todavía se sigue incorporando gente, pero vamos a ir empezando para no retrasarnos demasiado. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Y vamos a proceder a presentarles la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de inteligencia artificial. Indicarles que tanto este webinario completo se grabará y estará disponible en la web de la agencia probablemente a partir de mañana. También indicarles que al final de la presentación se hará un turno de preguntas. Intentaremos contestar a algunas preguntas generales que ustedes podrán ir realizando a través del chat. El chat no se va a abrir hasta que más o menos hacia la mitad de la presentación, por lo cual pues será a partir de ese momento cuando ustedes puedan empezar a indicar pues sus dudas y sus preguntas, como les digo, preguntas generales que intentaremos resolver a lo largo o al final de la presentación. Voy a intentar compartir la pantalla, espero que todo vaya bien. Bueno, pues como les decía, les voy a presentar las ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de inteligencia artificial, que es una convocatoria cuyo extracto de resolución fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 11 de abril del 2025. Les intentaré explicar las partes más importantes de esta convocatoria y como ya les había comentado, pues, y las novedades que tiene, y al final intentaremos resolver algunas de sus dudas. ¿Cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Bueno, pues el objetivo principal es impulsar la investigación en el ámbito de la inteligencia artificial para dar respuesta a una serie de desafíos identificados en unas prioridades temáticas que figuran en la convocatoria y que más tarde les indicaré. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mediante la financiación de proyectos de investigación en modalidad coordinada, desarrollados por grupos de investigación interdisciplinares formados por investigadores de distintas universidades y centros de investigación, pero además mediante la atracción y formación de investigadores en el ámbito de la inteligencia artificial que permita la consolidación de una masa crítica de investigadores o investigadoras mediante la financiación en el marco de cada uno de los proyectos de personal investigador tanto en su fase predoctoral como postdoctoral. ¿Cuáles son las entidades beneficiarias que se pueden presentar a estas ayudas? Bueno, pues son las entidades habituales de nuestras convocatorias, es decir, organismos públicos de investigación, universidades públicas y sus institutos, universidades privadas con capacidad demostrada de I+D+I, entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica, otros centros de I+D+I públicos y privados con personalidad jurídica propia y con la I+D+I como actividad prioritaria, y centros de I+D+I privados sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia y con la I+D+I como actividad prioritaria. Antes les he indicado cuáles son las características de estas ayudas. Bueno, pues los proyectos deben estar orientados a dar respuesta a las prioridades temáticas que figuran en la convocatoria y que, como les indicaba, posteriormente comentaré. Son proyectos que se ejecutarán de forma coordinada y deben estar formados por un mínimo de 2 subproyectos y un máximo de 8 subproyectos. La duración de estos proyectos será de 3 o 4 años en función de las actividades que se presenten y lo que los investigadores seleccionen en la propia solicitud. El importe máximo de la ayuda por proyecto coordinado será de 2 millones de euros, en el que se incluyen tanto los costes directos como los costes indirectos. Y la financiación será en la modalidad de costes marginales independientemente del tipo de entidad del que se trate. ¿Cuáles son las prioridades temáticas que figuran en la convocatoria? Pues son 9 prioridades temáticas, que son las que les muestro en esta transparencia. La primera de ellas es inteligencia artificial y desafíos teóricos técnicos, inteligencia artificial y cognición, inteligencia artificial y algoritmia avanzada, inteligencia artificial en sistemas físicos, inteligencia artificial e interacciones humano-máquina, inteligencia artificial y desafíos sociales y políticos, inteligencia artificial e impacto ambiental,
inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje y, por último, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas. Les recomiendo que lean el anexo correspondiente de la convocatoria, donde aparece una clara descripción de cada una de estas prioridades temáticas y hacia dónde deben de estar dirigidos los proyectos. Sí que creo que es importante recalcar que no se trata, en ningún caso se trata de proyectos, o deben de tratarse de proyectos que sean una aplicación de algoritmos a casos prácticos, sino que deben de tener pues desarrollos importantes dentro de los mismos, y no un simple uso de, bueno, pues de plataformas y de algoritmos que ya están desarrollados. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Bueno, pues como ya les he dicho, son proyectos coordinados, formados por varios subproyectos, en el que uno de ellos será el proyecto coordinador. La prioridad temática de las 9 que he mencionado anteriormente y el periodo de ejecución, es decir, el número de años del proyecto, será único para todos los subproyectos y será aquel que seleccione el proyecto coordinador. Cada proyecto debe contemplar al menos 2 de las 19 áreas temáticas de la Agencia Estatal de Investigación, que también encontrarán en uno de los anexos de la convocatoria y en nuestra propia página web. Esto quiere decir que al menos 2 de los subproyectos que forman el proyecto coordinado deben corresponder a 2 diferentes áreas temáticas. Y áreas temáticas, no subáreas. Las entidades solicitantes de los subproyectos pueden ser diferentes o la misma. Es decir, en un único proyecto coordinado puede haber subproyectos de todos ellos de diferentes entidades solicitantes, pero también pueden ser de la misma entidad, siempre y cuando pues, esto se justifique como la necesidad de que realmente tienen que participar grupos de la misma entidad. En el caso en que el subproyecto coordinador no fuese propuesto para su financiación, el resto de los subproyectos tampoco serán financiados, independientemente de su valoración final y de su posición en el listado priorizado. Sin embargo, el hecho de que el subproyecto coordinador sea financiado, esto no implica que necesariamente todos los subproyectos que forman el proyecto coordinado lo sean. Es importante resaltar que todos los proyectos financiados deben constar con el subproyecto coordinador y al menos otro de los subproyectos propuestos, y que además estos cumplan las características expuestas anteriormente, y entre ellas que sean de 2 diferentes áreas temáticas de la agencia. ¿Cuáles son las características de los subproyectos? Bueno, pues los subproyectos están liderados por una o dos investigadores e investigadoras principales. Estas personas que son investigadores principales del subproyecto coordinador serán los responsables de la investigación, de su seguimiento y de la coordinación científica. Y en el caso del resto de los subproyectos, pues serán responsables de la parte de investigación que corresponda a cada subproyecto. Además, cada uno de los subproyectos podrá tener un equipo de investigación y un equipo de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos de la persona que ejerza de la persona o personas que ejerzan las funciones de investigador o investigadora principal? Como ya he dicho anteriormente, serán las principales responsables de los objetivos y de las tareas de cada subproyecto. En el caso en que la solicitud se presente con 2 investigadores e investigadoras principales, ambos tienen la misma consideración a todos los efectos, incluida la valoración de los méritos que acreditan su capacidad científico-técnica para liderar el subproyecto y que se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación. La única diferencia es que únicamente uno de ellos será el interlocutor o interlocutora con la agencia a efectos de comunicación, pero para el resto, para la agencia son exactamente iguales. Es importante resaltar que la persona que ejerza las labores de investigador o investigadora principal de cualquiera de los subproyectos debe contar con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras y gran capacidad de liderazgo. Y a partir de aquí, pues, ¿cuáles son los requisitos concretos de esta persona que actúe como investigador o investigadora principal de cualquiera, tanto del coordinador como de cualquiera de los subproyectos? Bueno, pues tiene que tener el grado de doctor o de doctora. En el caso en que sea la persona que ejerza de investigador o investigadora principal del subproyecto coordinador, además tiene que ser
o haber sido investigador o investigadora principal de al menos un proyecto de investigación o actuación aprobada, ya sea en vigor o que esté finalizada, de una de las actuaciones que comentaré posteriormente. Y en el caso que sea la persona que ejerza de investigador o investigadora principal de cualquiera del resto de los subproyectos, que no sea el coordinador, pues debe ser o haber sido IP o miembro del equipo de investigación de al menos un proyecto de investigación o actuación de las que voy a comentar ahora mismo. ¿De cuáles actuaciones? Bueno, pues de las convocatorias de proyectos de generación de conocimiento o en alguna de sus denominaciones anteriores, como proyectos de I+D+I, proyectos de retos de investigación o proyectos de I+D de generación de conocimiento, proyectos de I+D+I en salud o en su denominación anterior, como son proyectos de investigación en salud, de la acción estratégica en salud, proyectos de colaboración internacional o en su denominación anterior, proyectos de programación conjunta internacional, proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital, o bien tener en este momento o haber tenido una ayuda del programa ATRAE. ¿Qué más requisitos tiene que cumplir esta persona? Bueno, pues tiene que cumplir una serie de requisitos de vinculación, o bien con la entidad beneficiaria o la entidad solicitante, o bien con con otra entidad que cumpla los requisitos que indica la convocatoria. Esta vinculación debe ser desde el momento de la solicitud hasta la finalización del proyecto, con lo cual la firma del representante legal por parte del representante legal de la solicitud conlleva un compromiso de mantenimiento de estas personas durante toda la duración del proyecto. ¿A qué denominamos vinculación o cómo se puede definir la vinculación? Bueno, pues pueden ser todas aquellas personas que tengan una relación funcionarial, estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante o con otra entidad que cumple los requisitos de la convocatoria. En este caso, es necesario una autorización expresa a participar en la solicitud presentada por parte de la entidad solicitante. También cumplen los requisitos de vinculación aquellas personas que están a la expectativa de nombramiento o contratación con motivo de haber superado un procedimiento de selección de personal en concurrencia competitiva convocado por cualquier entidad del sector público. No cumplen el requisito de vinculación o lo cumplen aquellas personas que no están contratados con cargo a los fondos obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 24-27 o de anteriores planes, excepto las ayudas correspondientes al Programa Estatal de Recursos Humanos. ¿Cuáles son las compatibilidades? ¿No? Si se figura como investigador o investigadora principal en una solicitud presentada a esta convocatoria, no se podrá figurar ni como IP ni como personal del equipo de investigación en otra solicitud de esta misma convocatoria, pero sin embargo no habrá o no hay ningún tipo de incompatibilidad con la participación en proyectos que hayan obtenido financiación de convocatorias de proyectos de los planes estatales de investigación científica, técnica y de innovación, del 7º programa marco de I+D+I o de los programas de Horizonte 2020 o Horizonte Europa, o de iniciativas de programación conjunta del Espacio Europeo de Investigación o de los planes regionales de I+D+I de las comunidades autónomas o de cualquier otra convocatoria. Si el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos de la persona que actúa como investigador o investigadora principal se detectase durante el procedimiento de instrucción de la convocatoria, es decir, antes de la concesión, esto determinará la exclusión de la solicitud del subproyecto. Sin embargo, si en el caso en que este subproyecto haya sido presentado por dos investigadores o investigadoras principales y alguno de ellos fuese excluido por no reunir los requisitos indicados anteriormente, podrá admitirse a trámite la solicitud, pero con un único o una única investigador o investigadora principal. Si el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos se produjese una vez concedida la ayuda, esto puede suponer tanto la interrupción del proyecto y el inicio del procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención concedida. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al equipo de investigación? Bueno, pues los requisitos para participar en el equipo de investigación son tener el grado de doctor o doctora
o de titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura, grado o máster, ser o haber sido IP o miembro del equipo de investigación de al menos un proyecto de investigación o actuación, no estar contratado con cargo a los fondos obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica Técnica y de Innovación 24-27 o de anteriores planes, excepto las ayudas del Programa Estatal de Recursos Humanos, y además tienen que cumplir el requisito de vinculación, igual que el investigador o investigadora principal, durante todo el periodo de ejecución desde la solicitud y durante todo el periodo de ejecución de la ayuda. Las actuaciones que hay que tener en cuenta para saber haber sido o ser o haber sido IP o miembro del equipo de investigación son las mismas que para el investigador o investigadora principal, que son proyectos de generación de conocimiento o en cualquiera de sus denominaciones anteriores, proyectos de I+D+I en salud o en su denominación anterior proyectos de investigación en salud de la acción estratégica en salud, proyectos de colaboración internacional o los anteriormente llamados proyectos de programación conjunta internacional, proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital y personal que sea beneficiario de una ayuda del programa ATRAE. Como he indicado la compatibilidad en el caso del equipo de investigación, pues se podrá figurar como personal del equipo de investigación en un máximo de 2 solicitudes de esta convocatoria. No se podrá figurar en una solicitud de esta convocatoria como personal del equipo de investigación si se figura como IP en otra solicitud presentada en la misma, y al igual que en el caso del investigador o investigadora principal, no hay incompatibilidad con la participación en proyectos que hayan obtenido financiación de convocatorias de los planes estatales de investigación científica, técnica y de innovación y anteriores, del 7º programa marco, del programa Horizonte Europa, del programa Horizonte 2020 o de iniciativas de programación conjunta o de los planes regionales de I+D+I, de las comunidades autónomas o de cualquier otra convocatoria. Como he indicado anteriormente, también dentro de cada uno de los subproyectos puede tener un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo tiene que estar formado por aquellas personas que participan en la ejecución del subproyecto y que no figuren ni como IP ni como personal del equipo de investigación en el subproyecto, ni en el suyo ni en ningún otro de la convocatoria. Y en concreto, pues en el equipo de trabajo deberá de estar el personal que no cumpla los requisitos de vinculación durante todo el tiempo de duración del proyecto, el personal predoctoral en formación, personal técnico de apoyo a la investigación y todo aquel personal investigador perteneciente a entidades de investigación sin residencia fiscal o establecimiento permanente en España, siempre que su contribución a su proyecto quede expresa en el plan de trabajo. Quiero resaltar que, al igual que sucede en alguna otra de nuestras convocatorias, en el equipo de trabajo no debe de estar el personal que cumpla los requisitos de vinculación y que, por tanto, debería de estar o podría estar en el equipo de investigación o bien como investigador o investigadora principal. ¿Cuáles son los conceptos financiables en estas ayudas? Bueno, pues primero indicar que solo podrán considerarse financiables aquellos gastos que de manera indubitada correspondan a la naturaleza de la actividad que se financia y resulten estrictamente necesarios en base a la descripción del proyecto aportada en la memoria científico-técnica, en la solicitud y en los futuros informes de seguimiento científico-técnico. Y en este sentido, pues son financiables una serie de costes directos que a continuación les indicaré y costes indirectos que son un porcentaje fijo del 25% sobre los gastos directos del proyecto. Si bien no voy a hacer una revisión exhaustiva de todos los conceptos financiables que podrán encontrar en uno de los artículos de la convocatoria, sí que voy a hacer un pequeño resumen y una pequeña descripción de algunos de ellos que quizás sean importantes. El primero de ellos son los costes de personal. O sea, son financiables los gastos derivados de la contratación de personal que deberá estar dedicado al proyecto. Y en este sentido, es importante resaltar que dentro del personal contratado en cada subproyecto es obligatorio la contratación dentro del primer año de ejecución del mismo de un investigador o investigadora con grado de doctor y un investigador o investigadora predoctoral en formación.
La duración de estos contratos deberá extenderse al menos durante el periodo de ejecución del subproyecto, es decir, 3 o 4 años, en función de lo que se haya seleccionado. El personal investigador predoctoral en formación debe contratarse bajo la modalidad contractual de contrato predoctoral que está regulado en el artículo 21 de la Ley 14 de 2011 del 1 de junio, que es la Ley de la Ciencia. Y es importante resaltar que el incumplimiento de esta obligatoriedad de contratación puede suponer o supondrá el reintegro del 15% y del 10% respectivamente de la cantidad total concedida en la resolución de concesión. Otro tipo de gasto que también quería resaltar son los gastos de viajes y estancias, o los gastos de movilidad, mejor dicho, que incluyen los gastos de viajes y estancias de todo el personal que participa en el proyecto, tanto del equipo de investigación como del equipo de trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues en la convocatoria podrán ver dos tipos de gastos, ¿no? Por un lado, los gastos habituales de viajes. En este caso, la duración máxima del viaje subvencionable no podrá exceder de 30 días naturales en territorio español o de 3 meses en el caso de estancias en el extranjero. Y como podrán consultar en la propia convocatoria, bueno, pues tiene unos límites dependiendo del tipo de entidad beneficiaria de la que se trate, pues esos límites están regulados o por el Real Decreto o bien por las cantidades máximas que tengan aprobadas en cada institución. También puede haber viajes de mayor duración cuando se trate, por ejemplo, de la realización de estancias de investigación en otros centros de I+D distintos del de procedencia del comisionado, cuyo fin sea realizar actividades relacionadas con el proyecto de investigación. Y en este caso hay unas cantidades máximas por día, tanto de dietas como de manutención, que también tienen perfectamente reflejadas en la convocatoria. Además de estos conceptos, bueno, pues hay otra serie de ellos, como son los costes de adquisición, alquiler, arrendamiento, mantenimiento y reparación de activos materiales, costes de adquisición de material fungible, costes de adquisición de activos inmateriales, costes de bancos de bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas, costes de computación, costes de publicación y difusión de los resultados del proyecto, costes de inscripción en congresos, seminarios y conferencias, costes de utilización de servicios centrales del organismo, entre otros, pero creo que es importante resaltar que además, en el caso del personal investigador predoctoral en formación que está contratado con cargo al proyecto, también son gastos financiables los gastos correspondientes de matrícula derivados de la enseñanza de doctorado de este personal. Hay algún concepto más que, como digo, bueno, pues no quería hacer un listado exhaustivo, pero bueno, creo que estos son los más importantes, pero en cualquier caso los pueden consultar en el texto de la propia convocatoria. El presupuesto de esta convocatoria son 31 millones de euros y, como muchos de ustedes seguro conocen, el plazo de presentación de solicitudes se comenzó el día 7 de mayo y termina el 28 de mayo a las 14 horas, hora peninsular española. ¿Cuál es la documentación o cuál es el contenido y la documentación que se deben aportar? Bueno, pues cada subproyecto debe realizar una solicitud que conlleva pues lo que es el propio formulario de solicitud, una memoria científico-técnica del proyecto en su conjunto y el currículum vitae abreviado, CVA, de los o las IPs de cada subproyecto en inglés. Y voy a hacer una pequeña descripción de cuáles son bueno, pues el contenido de cada una de esta documentación. En el caso del formulario de solicitud, pues en primer lugar tendrán que hacer una identificación de la prioridad temática de esas 9 prioridades que comentaba anteriormente. También tendrán que identificar o seleccionar el área y su área temática de las 19 áreas de la agencia. Tendrán que incorporar un resumen del proyecto en español y en inglés, así como una reseña del currículum de la investigador o investigadora principal, también en inglés. Datos identificativos de las personas que actúan como investigador e investigadores principales y de las personas que forman el equipo de investigación, incluyendo el código ORCID.
También se deberá incluir una descripción de los méritos de la trayectoria científica de los componentes del equipo de investigación y una serie de datos identificativos de las personas que forman el equipo de trabajo, incluyendo también el código ORCID. Asimismo, se le solicitan una serie de indicadores que son los que posteriormente utilizaremos para hacer el análisis ex post de esta convocatoria. Y por último, se le solicita el presupuesto que solicitan por tipo de gasto como costes directos y en el que, bueno, pues es una tabla en la que no solamente deben de incorporar los conceptos, sino justificar la necesidad de cada uno de ellos. En cuanto a la memoria científico-técnica, es una memoria única para todo el proyecto, puesto que es para todo el proyecto coordinado, puesto que se trata de un único proyecto. La longitud máxima deberán de ser de 40 páginas. Tamaños de memoria mayores, la propia aplicación no los admite. La memoria debe ser enviada en inglés y algo que creo que es importante resaltar y que siempre deben de tener en cuenta es que la memoria científico-técnica debe contener la información suficiente para poder realizar la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios de evaluación. En el caso en que esa información sea escasa o no tengamos información, pues es posible que alguno de los criterios no puedan ser valorados y eso pues les perjudicaría. El contenido de la memoria también le tienen en un anexo de la convocatoria y tiene fundamentalmente 6 apartados. El primero de ellos, bueno, pues es incorporar los datos de la propuesta con el título, acrónimo y nombres de las personas que actúan como investigador e investigadores principales. Un punto 2 en el que se solicita una justificación de la propuesta, incluyendo temas relacionados como, por ejemplo, una justificación del área, de la temática seleccionada y por qué supone este proyecto un avance y un aporte importante para resolver los retos de esa temática. También se solicita una justificación y una estrategia de interdisciplinariedad. Hay otro apartado, que es el apartado 3, en el que se solicita la novedad de la propuesta, en la que se solicita, bueno, pues una justificación de la novedad, de la hipótesis de la propuesta dentro del ámbito concreto y del estado del arte concreto. Un apartado 4 relativo a los objetivos, metodología y plan de trabajo, en el que se solicita, bueno, pues un objetivo claro, o sea, una descripción clara y concisa de los objetivos, una descripción de la metodología que se va a seguir y un plan de trabajo, incluyendo un cronograma, incluyendo también aquellas actividades que pueden ser críticas para la ejecución para alcanzar los objetivos previstos y, por tanto, un plan de contingencia. Otro apartado es el relativo al impacto esperado de los resultados, tanto impacto científico-técnico como impacto social y económico. Destacar que en este caso, en el caso en que se pueden obtener resultados que tengan una valorización, pues habría que incorporar cuál es la estrategia para hacer esa valorización y cuál es el plan de transferencia. Y por último hay un apartado 6 que es relativo a la justificación del presupuesto solicitado y en este caso lo que se solicita pues es una aclaración resumida, por así decirlo, de los distintos apartados o de los distintos conceptos que se solicitan para financiar, especialmente cuando se refiere a la solicitud de personal y a la solicitud de equipamiento. En la página web de la propia convocatoria podrán encontrar toda esta información que les estoy dando. Aquí tienen la dirección y, bueno, pues aquí tienen los documentos de lo que es la propia convocatoria y luego pues todos los modelos de los documentos comunes como son el CVA y la memoria con sus correspondientes instrucciones. Les recomiendo que lean detenidamente tanto las instrucciones del CVA como las instrucciones para rellenar la memoria científico-técnica.
Y les repito que, a ver, la evaluación se hace basándonos en la información que nos aportan en esta documentación, con lo cual es importante que esa información esté clara y sea relevante y esté de acuerdo para poder hacer una valoración adecuada de acuerdo con los criterios de evaluación. ¿Cómo se hace o cuál es el procedimiento de evaluación o cuál va a ser el procedimiento de evaluación de esta convocatoria? Bueno, pues el procedimiento es el habitual que tenemos en la agencia. En este caso, la valoración se llevará a cabo por un comité o por una comisión técnica formada por expertos internacionales. Cada una de las propuestas tendrá al menos 2 informes científicos realizados por estos expertos internacionales, documentos que son documentos de trabajo para las comisiones técnicas. Cada una de las comisiones técnicas pues se hará o bien en función del área temática o bien en función de la prioridad temática que se ha seleccionado, depende un poco del número de solicitudes que tengamos. Y las funciones de esta comisión técnica, que como les digo estará formado por una serie de expertos internacionales, es contextualizar las valoraciones individuales en el conjunto de solicitudes presentadas, la adopción por consenso de una nota final, y una nota para cada uno de los criterios y subcriterios, y a partir de esta comisión saldrá un listado priorizado de las ayudas valoradas en cada una de ellas y un informe individual que justificará la valoración final de cada una de las propuestas. El siguiente paso del procedimiento de evaluación es una comisión de selección. Esta comisión tiene como objetivo sancionar la evaluación propuesta por las comisiones técnicas, con lo cual, a partir de esta comisión, pues se obtiene una relación priorizada de las actuaciones que se consideran financiables, detallando la propuesta de financiación para cada una de ellas. Aquí hay una cosa mal, relación priorizada de las... Esto está mal. Y un listado de las propuestas que se consideran no financiables. Esto de los 90 puntos es un error. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, pues los criterios de evaluación figuran en la convocatoria con los descriptores de cada uno de ellos, pero sí que hay algún punto que me parece importante recalcar. Hay 4 criterios de evaluación, que son, el primero de ellos es la calidad y viabilidad de la propuesta, que tiene una puntuación, que podrá tener una puntuación de 0 a 40, con un umbral de 30. Calidad y trayectoria de los componentes del proyecto, que tiene una puntuación entre 0 y 20, con un umbral de 15. El impacto científico, técnico, económico y social esperado de los resultados, con una valoración entre 0 y 30 y un umbral de 20. Y la valoración de la adecuación del presupuesto con una valoración entre 0 y 10. Asimismo, el criterio 1 de calidad y viabilidad de la propuesta se compone de 2 subcriterios. El primero de ellos se refiere a la calidad de la propuesta, que tiene una puntuación, que podrá tener una puntuación entre 0 y 25. Y en este punto sí que quiero recalcar que se valorará, entre otros, de los que aparecen los descriptores de la memoria, del criterio, pero quiero hacer hincapié en especial que se valorará la idoneidad de la propuesta, las características de la convocatoria y a lo que aporta a la temática seleccionada, y también se tendrá muy en cuenta el carácter interdisciplinar de la misma. Y el siguiente subapartado, que también está dentro del apartado de calidad y viabilidad de la propuesta, es la propia viabilidad de la propuesta, que debe tener una puntuación entre 0 y 15. Cualquier propuesta para ser financiada tiene que superar los 3 umbrales de los 3 primeros criterios, independientemente de la nota final que obtenga la propuesta. Una vez que la propuesta ha sido aprobada, pues creo que también es importante que en este momento conozcan qué modificaciones de la resolución de concesión se pueden hacer. Bueno, pues cualquier modificación no puede afectar a los objetivos de la ayuda o a aquellos aspectos determinantes para su concesión, incluyendo la propia evaluación. Tiene que ser debida a causas sobrevenidas y que no estuvieran presentes durante el momento de la solicitud, y cualquier cambio debe solicitarse al menos 2 meses antes de la fecha de finalización de la ayuda. Hay 2 tipos de modificaciones que se pueden solicitar.
Por una parte están una serie de cambios que suponen unos cambios en la resolución de concesión, que son como la posibilidad de un cambio de entidad beneficiaria del subproyecto, la prórroga del plazo de ejecución, indicar en este caso que no se podrá autorizar la prórroga de uno de los subproyectos, sino que tiene que ser del proyecto global. También es posible solicitar el cambio de la persona que actúa como IP, siempre que la nueva persona cumpla los requisitos de la convocatoria, los requisitos que he comentado anteriormente de elegibilidad, pero que también posea la suficiente capacidad científica para liderar el proyecto. También se puede solicitar modificaciones de vinculación de la persona que actúa como IP y recalcar que no podrán realizarse trasvases entre los costes directos y los costes indirectos. Y luego hay otra serie de cambios que, si bien no es necesario un cambio en la resolución, sí que necesitan autorización. Y en este caso, pues hay cambios relativos al incremento del porcentaje máximo de subcontratación, modificaciones en el equipo de investigación, que a lo largo de la ejecución del proyecto es posible la incorporación de personal en el equipo de investigación, pero esta incorporación tiene que estar muy bien justificada, y la baja de miembros del equipo de investigación normalmente, en principio, no se autorizaría. Y también necesita autorización la modificación de las condiciones que establece el artículo 9.3 para la contratación de un investigador con el grado de doctor o con un investigador predoctoral en formación, siempre y cuando estén debidamente justificadas. Realmente cualquier solicitud de cambio tiene que estar muy bien justificada. Es importante resaltar que los cambios en el personal investigador que participa en el equipo de trabajo no requieren autorización, pero sí que es importante que queden incluidos dentro de los propios informes de seguimiento científico-técnico, de los que voy a comentar posteriormente. Durante la ejecución del proyecto, pues se llevará a cabo un seguimiento científico-técnico y un seguimiento económico, como en cualquiera de las ayudas. En el caso del seguimiento científico-técnico, pues cada subproyecto del proyecto coordinado debe de presentar una justificación científico-técnica. En concreto, la convocatoria indica que se solicitará un informe científico-técnico intermedio en el plazo de 3 meses contados a partir de que se cumpla la mitad del periodo de ejecución, y un informe final que se presentará en el plazo de 3 meses contados a partir del momento en que cumpla el final del periodo de ejecución del proyecto. Estos informes deberán tener un contenido específico que también figura en la convocatoria y deberán ser enviados utilizando los formatos que se publicarán en la página web de la agencia en su debido momento, con la información que se requiere para cada uno de los apartados. Indicar dos cosas: que la no presentación o la valoración científico-técnica negativa del informe de seguimiento intermedio podrá suponer la interrupción del proyecto y la pérdida del derecho al cobro de las anualidades pendientes de pago, o incluso la posible devolución. Mientras que la no presentación o la valoración científico-técnica negativa del informe final podrá suponer el reintegro total o parcial de la ayuda. Y en cuanto al seguimiento económico, pues al igual que sucede con el científico, cada subproyecto del proyecto coordinado debe de presentar una justificación económica. Esta memoria económica justificativa se presentará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año inmediato posterior al de finalización del periodo de ejecución. Quiero recalcar que el importe concedido de la ayuda coincide con un plan de pagos por anualidades que vendrá establecido en la resolución de concesión, pero las inversiones y gastos para cada proyecto podrán realizarse a lo largo de todo el periodo de ejecución, sin necesidad de que coincidan necesariamente con dicho plan de pagos. Y por último, también recalcar que las entidades beneficiarias deberán custodiar toda la documentación acreditativa de todos los gastos y tenerla a disposición del órgano concedente y de los órganos de comprobación y de control, que podrán requerirlos para su comprobación hasta el final del procedimiento de verificación y control de las ayudas. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por su atención. En esta diapositiva les indico pues la dirección donde pueden encontrar toda la información de esta convocatoria de nuestra página web, y además algunos correos que les serán de utilidad para preguntas muy concretas, como son el correo de
de la etapa de solicitud y tramitación, el correo, la dirección para todas las preguntas relativas a justificación económica y los correos correspondientes a toda la parte relativa a la justificación científico-técnica o modificaciones que tengan que hacer a lo largo de la duración del proyecto. Estos correos dependen del área temática seleccionada y en este caso pues será del área temática correspondiente al coordinador. Y muchas gracias por su atención. Intento responder a alguna de las preguntas que me puedan ir haciendo. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a intentar, a ver. Primero, ¿hay dudas sobre si esta convocatoria es nueva, si se ha convocado anteriormente o se va a tener continuidad en los próximos años? A ver, esta convocatoria es nueva, es una convocatoria que es semejante a una convocatoria que convocó el año pasado que llevaba la Secretaría General de Universidades y que no se pudo concluir su tramitación y que ahora mismo es una convocatoria nueva que va a llevar la agencia. En cuanto a si va a seguir existiendo en el tiempo, pues ahora mismo no sabría decirles. Luego hay muchas preguntas también sobre los requisitos para ser IP, COIP. Preguntan si el único requisito que no se cumple para ser miembro del equipo de investigación es haber sido IP o miembro del equipo de investigación de convocatorias de las que se han indicado, se podría participar en el proyecto de alguna forma, en el equipo de trabajo, como subcontratado o como colaborador. ¿Cuál sería la forma de participar? A ver, no existe la figura de colaborador en este tipo de proyectos. Si es de la misma entidad que la entidad solicitante, no puede ser subcontratado. Y entonces, bueno, pues quizás a lo largo de la duración del proyecto, cuando cumpla los requisitos para estar en el equipo de investigación, pues se podrá incorporar al equipo de investigación. Pero ahora mismo en solicitud, si cumple los requisitos de vinculación, no podría estar en el equipo de trabajo. Luego pregunto si se podría subcontratar actividades a una entidad que cumpla los requisitos para ser beneficiaria, pero que sus investigadores no cumplen los requisitos para formar parte del equipo. O sea, pregunto si podrían subcontratar actividades a esa entidad. Pues en principio yo diría que no, porque tendrán que cumplir pues las condiciones propias de la subcontratación y yo diría que no, aparte de que actividades críticas de los proyectos no pueden ser subcontratadas. Pregunto si en un proyecto los IPs de los distintos subproyectos pueden ser todos de la misma entidad. Sí, sí. Siempre que esté justificado pueden ser de la misma entidad. Si uno de los subproyectos puede ser de una entidad suiza. No, no es una entidad elegible. No es una entidad, o sea, las entidades que no tienen NIF español no son elegibles en esta convocatoria. Pregunto en relación con la prioridad de temática, inteligencia artificial, impacto ambiental, si esta convocatoria solo considera proyectos que gestionen directamente la biodiversidad o cuestiones medioambientales generando herramientas de inteligencia artificial, o también pueden resultar beneficiarios proyectos que diseñan sistemas biológicos y que aporten algún beneficio medioambiental utilizando herramientas de inteligencia artificial. O sea, hay Yo dudas. entiendo que cualquiera de ellas, siempre que estén dentro de las prioridades y las descripciones concretas que aparecen en la convocatoria para esa prioridad temática, que ahora mismo no tengo todas en la cabeza, pero bueno, yo les diría que consulten el anexo correspondiente de la convocatoria donde están claramente descritas cuáles son las actividades que, bueno, pues que se intentarán financiar en este tipo de proyectos. Luego hay muchas dudas sobre el tema de la contratación de los predoctorales y postdoctorales. Preguntan, ¿qué ocurre si las convocatorias de contratación se publican por las entidades beneficiarias y si se quedasen desiertas? Pues siempre se pueden volver a convocar. La cosa es que tengan cubiertas esas plazas al menos a lo largo del primer año de ejecución del proyecto.
Relacionado con eso, preguntaba si en un proyecto de 4 años, si el contrato la duración de de los contratos de las personas también tiene que cubrir obligatoriamente los 4 años o podría ser algo menos, teniendo en cuenta lo que tardan muchas veces en convocar y A resolver. ver, considerando que hay que hacerlo a lo largo del primer año, pues lógicamente ni el de 3 años ni el de 4 años el contrato va a ser de 3 o 4 años, siempre va a ser ligeramente menor. Pero es verdad que en el momento en que se haga el contrato tiene que cubrir hasta la finalización del periodo de ejecución del mismo. Pregunto cuál es la ley que recoge el contrato del postdoc. Es la ley de la ciencia. Y si hay y la remuneración fijada para este tipo de contratos, ¿dónde puede Pues no encontrar? hay, no hay una, o sea, la convocatoria no fija una remuneración para ninguno de los dos tipos de contratos, pero entiendo que es una remuneración normal de un contrato predoctoral de cualquier institución, que yo creo que está perfectamente reglado en cada institución. También preguntan si el personal contratado dejase el proyecto, abandonase el proyecto y si tardase unos meses, ¿cuál es el periodo para buscar sustitutos? Pues creo que la convocatoria no indica exactamente el periodo, ¿no? Pero bueno, probablemente en las instrucciones de justificación y ejecución se incorporará ese periodo. Si se puede incluir en el equipo de trabajo personas de entidades externas a la universidad. Sí, claro. Sí, sí. Y si es posible contratar a cargo de la ayuda personas del equipo de investigación. No, no. Eh, Las pregunto, personas del equipo de investigación tienen que tener ya vinculación con la entidad beneficiaria en el momento de la solicitud. Y no es un gasto elegible ni en la contratación del o de la IP o IPs ni del equipo de investigación. pregunto si el proyecto, si un subproyecto tuviera dos IPs, si los requisitos de vinculación son obligatorios para ambos o es suficiente que los cumpla uno de ellos. Es para ambos. O sea, para la agencia son exactamente igual los dos investigadores. Exactamente igual. Entonces, todos los requisitos lo tienen que cumplir los dos, incluyendo la capacidad de liderazgo, la capacidad científico-técnica, todos los requisitos los tienen que cumplir los dos. Y también preguntan si se presentan dos IPs en el subproyecto coordinador, si los dos IPs tienen que haber sido IPs previamente o es suficiente con que lo cumpla uno de ellos. No, no, los dos, los dos. Preguntan si hay previsión de financiación de número de proyectos por prioridad temática, al menos uno en cada prioridad temática, si hay No, alguna previsión. no hay ninguna previsión. Depende de la calidad científico-técnica que tengamos en las solicitudes presentadas. No hay ninguna previsión. En la convocatoria no hay ninguna previsión. Y se puede tener un parte tecnológico, por ejemplo, una empresa que no recibirá financiación, pero se incluye en la memoria. A ver, se puede incluir en la memoria como, bueno, pues como entidad que pueda tener o pueda tener o valorizar los resultados del proyecto. Entiendo que sí, pero nunca va a poder tener financiación. Eh, También relacionado con el tema de contratación, preguntan si el incumplimiento de la condición de contratar el investigador postdoctoral o el predoctoral, el que sea, en el primer año de un subproyecto, si el reintegro que menciona la convocatoria del 10-15% de todo el proyecto aplica a todo el proyecto o solamente al subproyecto que ha incumplido esa condición. Aplicar su proyecto que ha incumplido esa condición. A ver, a la hora de justificación económica, justificación científico-técnica, cada subproyecto actúa como si fuera un proyecto único. De hecho, el pago se realiza a las entidades beneficiarias de cada uno de los subproyectos, etcétera. O sea, no es el proyecto coordinador el que recibe el pago, el subproyecto coordinador el que recibe el pago de toda la ayuda, sino que cada subproyecto recibirá el pago de su correspondiente ayuda y entonces cualquier incumplimiento pues le afectará a ese subproyecto nada más.
En el equipo de trabajo pueden figurar investigadores que cumplan los criterios de vinculación, pero no los de haber participado previamente en un proyecto. Es No. decir, ¿tienen vinculación? Sí. Si cumplen los requisitos de vinculación, no pueden estar en el equipo de trabajo. Vale. Pregunto si sería posible subcontratar tareas a una empresa que no fuera española. Pues en principio, si cumple la ley correspondiente de subcontratación, pues entiendo que no habría ningún problema, pero tendrían que cumplir esa ley. Si hay alguna forma de facilitar la conexión entre grupos interdisciplinares para solicitar proyectos. Entiendo que es desde la agencia. Pues ahora mismo no, la verdad es que no hay esa posibilidad. No tenemos ahora mismo puesta en marcha esa posibilidad. Y en caso de que uno de los subproyectos no fuera financiado, pregunto si los demás tendrían que asumir las actividades de ese subproyecto. Podrían, sí, deberían de asumirlas porque el objetivo general, a no ser que en evaluación se diga alguna otra cosa contraria, el objetivo general le tienen que cumplir en cualquier caso. Lo que puede suceder es que los componentes de ese subproyecto se puedan incorporar al equipo de investigación de cualquiera de los otros subproyectos que estén financiados. Eh, Preguntan para los casos en que un investigador no pertenece a la entidad beneficiaria. Lo que indico en la pregunta es, un investigador de la Universidad B puede trabajar en un subproyecto de la Universidad A. Ambas universidades no tienen vinculación jurídica y preguntan si esto es posible, pero qué significa. A efectos prácticos, deberá contar con el documento de autorización para participar en el proyecto y el compromiso de mantenimiento de vinculación. Exacto. A ver, cualquier persona que participe en un proyecto que presente una entidad A, por ejemplo, y que no sea no tenga vinculación con esa entidad, necesita una autorización por parte de la entidad con la que tenga vinculación para participar en el proyecto. Eso ahora mismo, ¿no? Además, bueno, pues lo que es en la ejecución del proyecto, pues tiene que tener en cuenta que los gastos los tiene que hacer la entidad a la que se le ha adjudicado el proyecto, es decir, la entidad A, que no sea la suya, ¿no? Y entonces ella es la única entidad beneficiaria de la ayuda y por tanto es la única que puede gestionar los gastos del proyecto. Y preguntan quién pagaría al investigador en cuestión. Su Tiene que entidad, tener no. vinculación con otra entidad, o sea, vinculación la tiene que tener con una entidad que cumpla los requisitos de la convocatoria. Es decir, aquí hay una entidad A y otra entidad B, las dos cumplen los requisitos de la convocatoria y el IP o la IP para poderse presentar tiene que tener vinculación con una de las dos, o bien con la que lo presenta o bien con la que le autoriza a poder participar. ¿Y Si no quién tiene paga el vinculación, sueldo? no puede. Claro, preguntan quién paga el sueldo. Quien paga el sueldo es la entidad a la que está La vinculada. entidad a la que está vinculado, lógicamente. Eh, Preguntan también si un subproyecto tiene un equipo de investigación con personas que trabajan en dos áreas temáticas distintas y el trabajo y el proyecto es interdisciplinar, si ese subproyecto se puede etiquetar en ambas áreas o A ver, solamente una de en el las áreas momento de temáticas. solicitud, cada uno de los subproyectos o cada uno de los investigadores e investigadoras puede seleccionar dos áreas temáticas de la agencia, ¿no? Una prioritaria y otra secundaria, o sea que podría incorporar cualquiera de las dos. Yo pondría como prioritaria, pues quizá la que más peso tenga dentro del propio proyecto. Y pregunto cuál es la forma de justificar adecuadamente la participación de distintos proyectos, de distintos grupos dentro de una misma institución. Pues hombre, lo que tiene que quedar muy claro es lo que aporta cada uno de esos grupos al proyecto. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que tiene que quedar súper claro es qué aportan cada uno de los grupos. Tiene que quedar muy claro en los aspectos de coordinación cuál es el beneficio de que todos los subproyectos sean de una misma institución. Hay muchas maneras de justificarlo.
Relacionado con esto, también preguntan por distintos proyectos coordinados dentro de una misma entidad también. Es que todo No, depende. no lo entiendo, eso no entiendo. Yo entiendo que, a ver, la pregunta es esta, ¿cómo se justifica adecuadamente la participación de distintos proyectos coordinados dentro de la misma institución? A Entiendo que ver, ya sé por dónde va. sí. Es verdad que en la convocatoria anterior, parecida a esta de inteligencia artificial, que gestionaba la Secretaría General de Universidades, no se permitía que una misma entidad pudiera presentar más de un proyecto. En este caso no hay esa limitación. Cada entidad puede presentar las solicitudes y las propuestas que quiera. Luego preguntan también si cada subproyecto debe subir la memoria científica, que es común a todos, o solamente el coordinador. Pues a ver, eso tiene que mirar las instrucciones para enviar la solicitud, pero creo recordar que lo envía el coordinador. Ujú. Es que se repiten ya algunas, por no repetir. Si se admiten IPs de una universidad que no sea española, que también ya se ha preguntado aquí, ¿no? Y que aclaremos qué es un área temática. Por ejemplo, materiales y CSO son áreas temáticas distintas, o si hablamos que dentro de un bloque, por ejemplo, como PIN, hay que seleccionar dos líneas distintas, ingeniería biomédica e ingeniería civil. Están confundiendo áreas con A subáreas. ver, clarísimamente en el anexo de la convocatoria y en nuestra página web pueden ver cuáles son las 19 áreas temáticas que tiene la agencia. El resto son subáreas. Entonces, lo que en ese caso tendrían que seleccionar pues sería o MAT, materiales, o ingeniería industrial, PIN o TIC, pero áreas temáticas, no subáreas. Y preguntan si el equipo investigador puede estar en una entidad distinta de la del IP. Sí, siempre que le autoricen su participación, sí. Aclarar un momento que se me ha pasado, que la solicitud tiene que ir firmada o tiene que quedar firmada no solamente por las personas que actúan como investigador e investigadoras principales, sino por las personas que forman parte del equipo de investigación y las personas que forman parte del equipo de trabajo. Hay algunas que están repetidas que no las voy a volver a leer, ya que esto estará grabado y luego pueden volver a mirar. Preguntan si un proyecto que esté enfocado en aplicar técnicas ya existentes de inteligencia artificial en lugar de desarrollar directamente nuevas, si entraría dentro de las prioridades y de la temática de esta convocatoria. A ver, les repito que sería conveniente que leyeran los descriptores de cada una de las prioridades temáticas. En concreto, hay en alguna de ellas en las que se dice que una aplicación, bueno, en general en casi todas, que una aplicación directa de algo que ya existe, pues no entraría dentro de esta convocatoria. Y pregunto si los contratos predoc y postdoc pueden estar cofinanciados con otros fondos, si la convocatoria lo permite. Bueno, pues tienen que estar con dedicación exclusiva al proyecto, con lo cual entiendo que no podrán estar cofinanciados. Eh, entienden que es obligatorio que cada proyecto tenga IP y también equipo de investigación, y si es obligatorio contar también con equipo de trabajo. No, de hecho, lo único que es obligatorio es que tengan IP. Uh-huh. ¿Qué más? Si el número de subproyectos de un coordinado tiene algún impacto en la probabilidad de ser financiado. No, ninguno. O sea, el número de subproyectos pues tendrá que estar de acuerdo con las actividades que se pretenden realizar en el proyecto y con los objetivos de ese proyecto. Entonces, si para eso hace falta 7 grupos, pues 7 subproyectos. Si hace falta 2, pues 2 subproyectos. No tiene nada que ver. Lucía, no sé si quieres continuar. Pues algunas que han quedado por ahí sueltas las voy recogiendo. Por ejemplo,
preguntan si en esta convocatoria existe algún requisito que obligue a un mínimo de paridad de género. A ver, no hay ningún requisito como tal, pero es verdad que toda la parte relacionada con género pues se tiene en consideración, ¿no? También en relación con la evaluación, dicen si los evaluadores se escogen en función de la prioridad temática o del área temática. Y también al hilo de esto preguntan un poco cómo va a ser el proceso, los paneles, si son paneles formados por investigadores de una única área temática o paneles que incorporan investigadores de varias áreas temáticas. A ver, la idea es tener investigadores o evaluadores interdisciplinares, no de un área temática concreta, y las comisiones pues se harán en función del número de solicitudes que tengamos en cada una de las prioridades, ¿no? Si hay prioridades que tienen muchas solicitudes, pues las comisiones se harán, las técnicas se harán en función de esas prioridades temáticas, y si no, pues uniendo varias, pero siempre será en función de las prioridades temáticas, no del área temática que se haya seleccionado. Vale, aquí hay otra pregunta que es un poco, yo creo, de confusión con lo del número de subproyectos y la cantidad a financiar. Dice, si es posible tener hasta 8 subproyectos y cada uno debe contratar a un predoctoral y un postdoctoral en el primer año, y suponiendo que todos los subproyectos duran 4 años, el presupuesto no llega con 2 millones de euros. Dice, bajo esta condición, el máximo de subproyectos sería de 4, como mucho 5. A ver, lo que indica la convocatoria es que la financiación máxima por el proyecto completo para todos los subproyectos va a ser de 2 millones, que es lo mismo que tenían en la convocatoria anterior. Entonces, bueno, pues efectivamente, si en función de que cada uno tenga que contratar a 2 personas, pues habrá que pensárselo. Tendrá que hacer el cálculo y ver. Claro. Parece que tampoco ha quedado muy claro si se debe solicitar el subproyecto desde cada entidad, subiendo cada subproyecto en la misma memoria, o solo se debe subir la memoria, una memoria al aplicativo, que es la del proyecto coordinador, vamos, que si solo lo tiene que subir el coordinador. A ver, eso casi mejor que consulten directamente a la propia aplicación. No me lo sé ahora mismo de memoria, pero creo recordar que quien sube la memoria es el coordinador, que es el que al final tiene que cerrar todo el proyecto en su conjunto. Pero es verdad que la solicitud la tiene que enviar y el CVA la tiene que enviar cada uno de los subproyectos y firmarlo su URL correspondiente. Y luego, por último, firmaría el RL del coordinador. Vale. Bueno, luego es que hay muchas que también se repiten o que yo creo que ya están resueltas. Si hay una plantilla específica para redactar la memoria. Sí, la tienen colgada ya hace tiempo en la página web de la convocatoria, tanto la plantilla como las instrucciones. De los predoc y postdoc también hay algunas cosillas que no sé si ya las has contestado, que es que si se puede cofinanciar con otros fondos. Pues como he indicado anteriormente, tienen que estar con dedicación al proyecto, con lo cual entiendo que no se pueden cofinanciar, perdón. Vale. Hay muchas de los contratos, pero yo creo que ya han sido más o menos resueltas. Si el equipo de trabajo necesita autorización. El equipo de trabajo no necesita autorización de su entidad, pero sí necesita autorización de la persona para participar, puesto que tiene que firmar. También pregunto si un investigador se jubila antes del fin del proyecto, si puede participar como equipo de investigación o como IP, sabiendo a priori que se va a jubilar. Pues tiene que tener vinculación durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Entonces, si el representante legal se lo firma, pues se supone que es que se va a mantener durante los 3 o 4 años de ejecución del proyecto. Vale, sobre los bienes inventariables hay una que preguntan si se amortizan o no. No. Yo cerraría aquí. Hay algunas por ahí sueltas, pero a lo mejor ya son cosas muy concretas o específicas de cada uno que las pueden hacer por la página web. O sea, por
no por la página web, por los correos electrónicos que antes has puesto. Vale, pues nada, pues entonces lo cerramos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido útil y haré una modificación en esa diapositiva que estaba mal antes de subirlo a la web. Y bueno, y les deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias a todos.